Muy buenas noches, tardes para todos. Hoy tengo el privilegio de poder compartir esta clase, esperando que sea de su agrado, esperando que sea para ir cambiando lo que tengamos que cambiar, ir creciendo espiritualmente como cada clase tenemos los miércoles, los domingos, para ir creciendo espiritualmente. Y me gustaría que por favor me puedan acompañar a una oración para dejárselo a Dios esta clase en sus manos. ¿Me acompañan, por favor? Pues bendito Padre Celestial, muy, pero muy buenas noches, Señor. Queremos agradecerte profundamente por la vida, por darnos la oportunidad de estar aquí conectados por Zoom. Gracias por esta herramienta, Dios, donde podemos llevar tu palabra a muchas distancias, Padre, pero estamos unidos como familia, unidos en un solo corazón, aprendiendo de tu palabra. Te queremos suplicar, mi Dios, que al escuchar tu palabra podamos reflexionar, podamos hacer un examen de conciencia, Padre, qué es lo que nos hace falta cambiar, qué es lo que nos hace falta asegurarnos, Dios, como ahorita vamos a hablar de la salvación, de estar contigo del reino, mi Dios. Este capítulo, Dios, es para hacer de verdad un examen de conciencia en dónde estamos y qué es lo que necesitamos hacer para poder estar el día de mañana, estar delante de ti. De verdad, gracias, Dios, por darme la oportunidad, hazme a mí un lado y que sea usted el que hable. Prepare nuestros corazones para que podamos seguir firmes y fieles a tu palabra. Te lo oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Pues muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. De verdad, vamos a empezar ya a analizar ya el último capítulo del librito que nos obsequió John Carr. En verdad, muchas gracias por su corazón y de verdad también quiero darle las gracias a Enrique y a Quique Junior por haberlo traducido. Sé que no es fácil, pero de verdad es un libro que hemos leído, ha sido una travesía muy, muy llena del espíritu, mucho alimento sólido y que hoy por hoy ya vamos a terminar ya este libro. Primera y segunda de Pedro, donde menciona que somos el pueblo de Dios. Y quiero empezar con el título que se llama Un pueblo santo y devoto que espera con ansias tu regreso. Miren, simplemente con el hecho del título que dice espera con ansias su regreso, yo creo que hoy en día muchos de nosotros, sobre todo los que ya tenemos ya edad, pues entre jóvenes y grandes, se puede decir, y ya hermanos ya más grandes, es una ansia que a veces esperamos, ¿no? No estar esperando este mundo que cada vez es más complicado, más difícil. Prendes la televisión y ves cosas terribles, escuchas de cosas terribles y únicamente lo que decimos, Dios, cuídanos, protégenos y ojalá que venga tu regreso. Adelante la otra diapositiva. Y vamos a esperar de qué manera este Pedro nos vuelve a decir que es la segunda vez que habla del mismo tema. ¿Sí? Él hace un énfasis en que debemos de tener un corazón lleno del amor de Cristo Jesús, pero nos pone sobre aviso, nos pone en un momento determinado qué es lo que debemos de hacer. Y eso es algo bien, bien, bien es importante que tengamos que tener ese examen de conciencia, no cada domingo, sino son todos los días. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice el autor? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mira, te voy a leer lo que dice segunda de Pedro 3:1-2, que dice así: el día del Señor, queridos hermanos, esa es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y en el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Fíjense nada más, ¿eh? Esto es muy interesante y es muy profundo.
¿A qué se refiere Pedro? Bueno, que Pedro quiere cuidar nuestro corazón, quiere cuidar lo que anteriormente escucharon cuando estaban los profetas y cuando viene Jesucristo, los que escucharon de Jesús y hoy en día lo que leemos de Jesús. Ya sabemos que han pasado más de 2000 años, pero está la palabra de Dios, está la Biblia. Y en la palabra de Dios nos menciona que para poder entender, poder profundizar y poder inclusive calcular cada palabra, tenemos que tener una mente íntegra. Mira, para poder entender el versículo 2 me tomé la libertad de investigar qué es tener una mente íntegra. Vamos a verlo de manera espiritual. ¿Sale? Dice que implica un estado de equilibrio donde la inteligencia emocional, lógica y espiritual convergen para dar sentido profundo en la vida. ¿Sabes? Para poder tener una rica vida, y nos llama para todos, no es necesario tener dinero en abundancia, no es necesario tener los mejores trabajos, no es necesario tener lo mejor de lo mejor, porque a final de cuentas eso es material. Yo te quiero hablar del lado espiritual. Cuando podemos entender y tener un equilibrio y darle el sentido a lo espiritual, todo lo demás será por parte de Dios como una añadidura. Todo va a venir a ti cuando tú pones primero a Dios, cuando primero pones lo espiritual a Dios y de esa manera podemos entender ya de manera inmediata lo que dice el versículo 2. Cuando tú tienes una mente íntegra, te dice, recuerda las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. Y ya que recordar que los profetas siempre hablaron de Dios. Eso es algo que ya tenemos en nuestro corazón. Un Dios vivo, un Dios poderoso, un creador del cielo y de la tierra. Es algo que tenemos que tener siempre en nuestro corazón. Y después dice, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Hay que recordar esos dos grandes mandamientos. Y si se acuerdan, vamos a recordarlo juntos. Hay que recordar primero que Dios tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y el otro es amar a tu prójimo como a ti mismo. En esa manera, y así con letras negritas, tenemos que ponerlo no solamente en el corazón, sino ponerlo en la práctica. Y de esa manera, vamos a ver cómo el apóstol Pedro, al escribir, es sensato, útil y fácil de entender. O sea, no hay algo al revés, no hay nada que no entendamos, es algo bien claro que Pedro nos anima, nos inspira, que tenemos que seguir esa línea. Y mientras sigamos esa línea directa a Dios, sin salirnos, vamos a tener esa mente íntegra de poder entender y comprender sus santas escrituras. ¿Sí? Vamos adelante. Fíjense nada más, la paciencia de Dios, ¿no? En 2 de Pedro 3:9 nos menciona, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. Híjoles, ya ni les puedo decir de más porque ustedes saben que hoy en la actualidad, lamentablemente, hay mucha gente que es así. Y más ahorita en la actualidad, en lo que vemos a nivel nacional, internacional, en todo el mundo, como mucha gente se mofará de Dios. ¿Qué dice el versículo 4? Y dirá, que hubo de esa, dice el 4, que dirá, que hubo de esa promesa de su venida. Los antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan
que desde los tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra. Y surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pareció inundado. Y ahora esa misma palabra, el cielo y la tierra, están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impios. Versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda de cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene la paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos nos podamos arrepentir. Vean nada más la escritura, que es una advertencia que Pedro nos hace ver a nosotros y cómo está la sociedad hoy en día, cómo está la gente hoy en día, aún enfrente de tu casa, al lado de tu casa, ¿cómo están? Vemos aquí, como mencionaba, hoy la gente cada vez más está al revés y lo podemos ver si tú te metes a investigar. Te voy a poner nada más un poquito de lo que yo he alcanzado a ver. El Carnaval de Brasil. En el 2020, 23 y 26 se mofan de Dios de una manera espantosa, pero también les ha llovido. Y luego después andan preguntando, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa el otro? Si andan en contra de la palabra de Dios. Mucha gente hoy en la actualidad a lo mejor ya está cansada de escuchar esto, el otro, es que sí, me hablas de lo mismo, sí, me hablas de que Dios va a venir, pero no pasa nada. Y mucha gente te llega hasta a preguntar, bueno, si realmente existe Dios, ¿por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios permite aquello? Obviamente es gente que tiene bien nublada su mente, aunque les des una explicación con sabiduría, y la explicación que tú les has dado, de vez de arrepentimiento, se mofan de ti, se mofan de la palabra de Dios. Pero hay que recordar algo bien importante, hermanos, algo muy importante, hermana. Desde donde tú estás, yo te quiero recordar que eres un hijo de Dios y que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida y que tenemos que tener la paciencia que sea necesario hasta que venga nuestro Señor Jesús. No sabemos cuándo va a venir, la verdad es que no. Puede ser ahorita, puede ser mañana, puede ser en 20 años, no sé. Pero necesitamos no dejar que nuestra mente nos llegue malos pensamientos y bueno, es que pasa tanto tiempo y no viene Dios. Eso se lo vamos a dejar a Dios. Nosotros ya tenemos una misión y nuestra misión es adorar a Jesucristo, estar unidos como familia, aprender de su palabra, aprender cada vez de Él para que seamos mejores como seres humanos y podamos impactar a la gente de afuera. La gente de afuera tiene que ver cómo vivimos nosotros y muchas veces esa gente puede venir a Dios con el hecho de ver cómo tú vives. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede, hermano? Y eso es una alerta roja, que como discípulos de repente se te olvida. O de repente hay ciertas cosas que tú sabes que has hecho y que a Dios no le agrada. Y es algo que yo te quiero llamar porque, como dice el versículo 5, pero intencionalmente olviden que desde tiempos antiguos la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra. Mira, el versículo 7 dice, y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impios. Hermanos, ¿tú lo crees? Mira, si tú no lo crees, y no te hablo por medio de metáforas, no te hablo por medio de fantasías, es algo que va a ocurrir, hermano, de verdad. Es algo que va a suceder. Ya Pedro nos está avisando que todo lo que habitamos, donde estamos, toda la vegetación, todos los cerros, se van a destruir.
Pero va a ser increíble que antes de que venga todo eso, Él venga por sus hijos, que Él venga por su pueblo, antes de estar en esa situación, porque de verdad no, no nos la vamos a acabar. Va a ser algo terrible, hermano. Por eso el versículo 8 lo dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años. Hay que tener paciencia, hermanos. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, Él tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y eso de que todos se arrepientan, tiene un límite, tiene un tiempo ya ahí. Y ese tiempo que está ahí, que no lo sabemos, ni los ángeles lo saben, ni nosotros lo sabemos, pero va a venir, necesitamos de estar preparados. Y ya que somos los hijos de Dios, tenemos que hacer un examen de conciencia si estamos bien delante de Dios para cuando venga ese tiempo, nos podamos ir con el Señor. Dice aquí un pequeño letrerito que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará en manos. Sí. Regálame ahorita, amor, bro. Es importante, hermanos. Y de verdad, lo que tú cosechas, ese va a ser tu fruto, hermanos. Amiga, amigo, es tiempo. Estamos en un tiempo especial. No hay que confiarnos de decir que a lo mejor Dios va a venir después y yo así, hasta que venga voy a poder cambiar. No, no, hermano, ahorita es cuando más tienes que cambiar. Tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar lo que tengo que cambiar, pero lo tengo que hacer para que de esa manera, cuando Dios venga, me encuentre preparado y tú también lo estés. Adelante, papá, por favor. La otra diapositiva, ok. Dice, ¿no debéis ustedes vivir con devoción? Claro. Esa es una pregunta que dicen por ahí ni se pregunta, pero ¿cómo vives? ¿Cómo tú reflejas a Dios? ¿O te sientes contento cuando hay mucho dinero? ¿O te sientes contento porque el negocio va bien? ¿O te sientes contento porque eres un hijo de Dios? Yo sé que tú estás contento porque eres un hijo de Dios. Perdón. Hay que estar contentos. ¿Qué dice segunda? Ay, perdón. Déjame- Perdón, hermanos, es que la emoción, la emoción. Bueno, miren, en segunda de Pedro 3:10-13 dice, pero él vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán, un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Versículo 11. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían de vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperaremos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia.
Mira, hermano, yo no te quiero espantar, yo no te quiero asustar porque no soy nadie, pero quiero que pongas a reflexionarte en lo que dice esta escritura. Quizás a lo mejor lo vemos como algo, como una fantasía, que no, es imposible que esto llegue a pasar. Podemos pensar que a lo mejor no va a suceder, pero ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, amigo? Amiga, está aquí en la palabra de Dios. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios, así como está escrito, se va a cumplir. Por eso es muy importante, es sumamente importante que tú hagas ese examen de conciencia. ¿Cómo estás delante de Dios? Eso a mí me asusta, pero también me anima. Eso me anima a que yo debo de ponerme bien las pilas, porque ese momento va a llegar, tarde que temprano, hermanos. Y Pedro nos lo hace en esa escritura para que los que ya somos hijos de Dios, que ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no nos durmamos, porque hay que recordar lo que veíamos anteriormente. El diablo anda como león urgente a ver a quién devorar. Y si tú no te pones las pilas, te puede devorar ese león. Es decir, te vas a quedar atrás. Y lo que Dios quiere es que no pase eso, sino nos podamos poner las pilas y de verdad ser cristianos íntegros, ser discípulos íntegros, como decía aquí el versículo 11, es tener una conducta santa. Ya hemos escuchado qué significa santificación o ser una persona santa, es una persona apartado para Jesús, no para el mundo, no para los deseos de la carne, sino somos gente apartada para Dios. Y ya todos nosotros somos apartados, somos una familia escogida para Dios y tenemos que vivir de una manera santa. Tú sabes cómo estás en tu matrimonio. Hermana, tú sabes cómo tú estás en tu matrimonio. Hermano, tú sabes cómo estás con tu matrimonio. Ya saben lo que tenemos que hacer. Si hay que arreglar las cosas, hay que arreglarlas. No dejar que el tiempo vaya pasando y dejemos que eso se vaya enfriando y vamos a quedar lejos de Dios. Los que son solteros, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? También tiene que ser un examen de conciencia si están apartados de Dios o se están alejando de Dios o si están unidos a Cristo Jesús. Y si tienen dudas, tienen que preguntar qué podemos hacer. Y con mucho gusto podemos ayudarlos, pero tenemos que tener una conducta santa y esperar ansiosamente la venida del día de Dios. Yo te quiero preguntar, a lo mejor es una palabra que se te va a hacer extraño, pero ¿tú esperas ansiosamente al Señor? ¿Tú tienes esas ganas que ya venga Dios? A lo mejor ni siquiera lo tenemos en la mente. A lo mejor ni siquiera lo tenemos en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que tenemos que hacer. El trabajo, los hijos, que la comida, que el aseo, que esto, que el otro. Y eso nos roba. Nos sigue robando esos pensamientos quizás positivos. Pero ¿sabes, hermano? Tenemos que ir pensando ya cómo estamos, ir pensando en esa conducta santa, pero también pensar en la venida del Señor. Hay que ir pensando. Si se te olvidó, mañana. Pero sabes, cada vez que tú lees la Biblia, y es algo que invitamos a todos, que diario tengan su tiempo con Dios, que diario lean su Biblia, estás esperando ansiosamente la venida de Dios. Simplemente con leer la palabra de Dios, hay paz en tu corazón y lo estás invitando a Dios. Papá, aquí estoy. Él sabrá, pero tenemos que de verdad tener ese pensamiento, porque los cielos, como dice aquí, van a ser destruidos por el fuego.
y es algo que va a pasar. No es un cuento, no es una metáfora, no es una fantasía. Va a suceder, hermanos. Y debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque que esté preparado, como dice versículo 13, esperaremos un cielo nuevo, una tierra nueva en los que habita la justicia. Y eso debamos estar, primeramente Dios, todos, todos hermanos. Yo lo siento mucho, pero estamos orando, estamos tratando de que nuestros familiares lleguen a la palabra de Dios, que nuestros seres queridos alcancen la salvación. Pero obviamente el que va a hacer el trabajo a final de cuentas lo va a hacer Dios. Nosotros podemos orar, podemos invitar, pero el que va a hacer el trabajo es Dios. Adelante, por favor. Miren, acá hay tres escrituras donde Mateo y Primera Tesalonicenses 5:2 y Apocalipsis que nos habla de cómo ya viene Dios. Fíjate lo que dice Mateo 24 del 42 al 44. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Dice 1 Tesalonicenses 5:2, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Dice Apocalipsis 16:15, cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Miren, eso es algo muy importante, hermanos. No significa que no te vas a dormir. Por supuesto que tenemos que dormirnos. Por supuesto que tenemos que descansar porque mañana hay que trabajar. Por supuesto. Venimos cansados del trabajo, venimos fatigados del trabajo y debemos de descansar. Lo que se refiere aquí Dios es que cuando tú te vayas a dormir, te vayas con esa mente, con ese corazón de que Cristo está contigo, de que tú estás con el Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos ni la hora, ni el día. Puede venir en la noche, puede venir medianoche, puede venir tempranito, puede venir en el día, no lo sabemos. Pero cuando llegue el Señor, es un hecho, va a venir. Y como dice Apocalipsis, cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa en la mano. Eso también es una escritura donde cuando se refiere que su ropa en la mano, es como cuando el soldado tiene la espada, que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque en ese momento, cuando venga el Señor, pues muchos de nosotros ya ven cómo nos dormimos, la mayoría. Pero no por eso Dios se va a enojar. Prácticamente se refiere que tú debes estar preparado. Ponete las vestiduras y no estás desnudo. Pero es la palabra de Dios la que te va a forjar, la que te va a revestir, la que va a estar velándote en la noche, la que va a estar contigo en todo momento. Yo a veces llego bien cansado del trabajo y me tengo que dormir. Llega la noche y me tengo que dormir. Pero yo ni estar preparado para cuando venga el Señor, no me agarre, pues prácticamente sin estudiar la Biblia, sin hablarle a alguien de la palabra, de estar yendo a mis reuniones, cumplirlas, cumplir mi labor como cristiano. Cuando Dios venga, yo quiero que Dios me agarre cumpliendo lo que me ha enseñado Él a mí y lo que yo tengo que hacer.
en este mundo, porque Dios me escogió por una misión. Y esa misión yo la tengo que poner, no solo aquí en mi casa, sino también afuera. Y ya papá Dios se va a encargar. Él va a decidir quién va, quién no va, cómo estamos. Pero yo necesito ser una persona despierta. No me tengo que dormir en mis laureles y decir, pues no pasa nada si hoy no leo la Biblia. O no pasa nada si hoy no oro. No va a pasar nada. No, 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 no. Tenemos que mantenernos despiertos espiritualmente. Alertas, hermanos, leyendo la palabra de Dios, estar ahí compartiendo a tus familiares para que Dios tenga compasión de ellos y los pueda traer al reino. Eso va a ser de verdad increíble. Adelante, hermano. La siguiente diapositiva, por favor. Dice el título, Esperando su regreso. Segundo de Pedro 3, 14, 16 dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto en paz con Él. Eso es muy importante, hermanos. Aquí está escrito cómo Dios quiere que estemos. Para cuando Él nos llame, estemos preparados, pero nos tenemos que esforzar, hermanos. Es algo importante, es esforzarnos, es echarle ganas. No esperar, si pasa algo, no dejar que el tiempo lo arregle. No, hermano, tenemos que ser hombres y mujeres alertas. Tenemos que arreglar las cosas de manera espiritual. No dejar todo callado o no dejar todo pues debajo del agua. No dejar todo abajo del colchón y que se arreglen las cosas ahorita. No, hermanos. De verdad te lo digo con todo mi corazón. Como pueblo de Dios, tenemos que cuidarnos unos a otros. Y es importante, hermano, que si hay algo que tienes que arreglar con alguien, arréglalo. Y si no tienes la ayuda, hay quienes te pueden ayudar para arreglar la situación. Pero aquí es algo bien importante que como familia, como unidos de iglesia, debemos de esforzarnos para que Dios cuando Él venga nos halle sin mancha y sin defecto, en paz. ¿Con quién? No con el hermano, sino con papá Dios. Si tú cumples con lo que Dios nos ha enseñado con cualquier hermano, estás en paz con Cristo Jesús. No solamente directamente con Él, no, tenemos que arreglar las cosas. Y de esa manera, cuando tú arreglas las cosas, vas a tener paz. No sé si me hago explicar, pero a veces eh, hay cosas, situaciones que tenemos que poner en práctica, hermanos, y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Y tenemos que ser urgentes en este aspecto. Ser más trucha que la trucha. La trucha no tan fácilmente la pueden atrapar porque son truchas. Nosotros tenemos que ser más trucha que la trucha. Es decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Porque sí lo voy a hacer por amor a ti y porque quiero tener paz contigo, papá Dios. Y de esa manera estamos esperando su regreso. Ser hombres y mujeres íntegros, íntegros. Dice el versículo 15, tengan presentes que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios les dio. En todas sus cartas se refiere a esos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y los inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Miren, aquí vemos un poquito en relación de quizás a lo mejor estás topado con gente que le has compartido en la palabra de Dios y te dicen puras incoherencias. Simplemente tú ya les compartiste y mejor alejarse. ¿Por qué?
Porque ellos ven la palabra quizás diferente, la ven de otra manera, no la ven con claridad como lo dice la palabra. Y como dice el versículo 15, tenga presentes que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Es tener paciencia ante la gente que son onduladores, engañadores y corruptos de la palabra, que es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día esa gente existe y está alrededor quizás de ti. Porque mientras tú compartes tu palabra, va a haber gente que va a venir y no les hagas caso, no es cierto, es mentira, pero eso no nos debe de interesar, porque al final de cuentas Dios es el que le va a llevar la palabra para que lo conozcan a Él. Y fíjate, dice Hechos 13:10, y les dijo, mentirosos, malvados, hijos del diablo y enemigos de todo lo bueno, porque no dejas de torcer los caminos rectos del Señor. Como hace un momento les decía, no solamente en Estados Unidos como Filadelfia, no solamente en España o en Italia, no solamente en Brasil, pero ya hay muchas cosas muy malas. Y al rato va a estar en todas partes del mundo. Y nosotros, ¿qué es lo que debemos de ser? Hombres y mujeres íntegros en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos da el tiempo para arrepentirnos, hermanos. Sí, a la gente les ha dado el tiempo de arrepentirse y se los va a seguir dando, pero hay que tener paciencia, pero también hay un tiempo que el Señor va a venir. Y cuando Él venga, ni cuenta nos vamos a dar, hermanos. Sí, vamos a estar ya con Dios, primeramente Dios, y no estar en ese trágico momento cuando venga por su pueblo, estemos pasando por muchas cosas fuertes. Más que yo ahorita en el planeta Tierra hay cosas terribles ya ahorita. Pero podamos ver y podamos analizar que esperando su regreso de Dios nos llena de alegría, nos llena de felicidad. No es como que, ay, no es cierto, o a lo mejor no, no va a pasar, no. Eso quítatelo de tu mente. Deja que el Espíritu de Dios que tenemos nos esté llenando, nos estemos llenando de Él. ¿Cómo? Con la paciencia, que significa la salvación. ¿Y por medio de qué? Por medio de su palabra. De esta manera, vamos a cumplir lo que Pedro nos está invitando en esta carta, hermanos. Prácticamente ya terminamos el libro de Pedro, pero necesitamos entender esta parte que es fundamental del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que ya está a la vuelta. Y no debemos de confiarnos de que pues a lo mejor no va a llegar ahorita, a lo mejor llega mañana. No, hay que estar alertas, hermanos, como hace un momento les dije, alertas, hermanos, estar, aun cuando nos estamos durmiendo, orar y dormirte y esperar que venga Dios, pero debemos estar despiertos, hermanos. Adelante, por favor, con la otra diapositiva, manito. Dice el título, crezcan en gracia y en conocimiento. Es lo que Pablo nos invita a hacer. Pablo nos invita a que debes estar preocupados de que, qué vamos a comer o qué trabajo voy a tener o pensando en el dinero. Debemos de crezcamos en la gracia. Es lo fundamental. Ya Dios nos dará lo que nos tenga que dar, pero necesitamos estar siempre alerta. Fíjate lo que dice Pedro 3, 17, 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas. No sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a Él sea la gloria ahora y para siempre.
Amén. ¿Por qué creen que Pedro dice eso? ¿Por qué creen? Y también Pablo siempre tenía a los hermanos a que estuviéramos siempre alertas, en velad, porque no sabemos ni el día, no sabemos ni la hora, pero lo que sí sabemos y lo que sí podemos poner en práctica es la devoción a Dios. Y cuando pones la devoción a Dios, vas a crecer en la gracia. Y no solamente vas a crecer en gracia, sino entre más lees la Biblia, entre más te metes en los estudios, entre más escuchas la palabra de Dios, déjame te digo algo, vas a crecer en tu conocimiento. El conocimiento no te va a llegar como en los cuentos, con una varita mágica. ¡Pum! Ya estás lleno de no. El conocimiento va a llegar cada vez que lees la Biblia. Cada vez que apuntas, cada vez que escuchas un mensaje, cada vez que alguien te comparte una escritura, estás creciendo en conocimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús, nuestro Padre Celestial, nos invita, crezcan en gracia y en conocimiento. ¿Sabes? Tenemos un regalo, tenemos algo que no lo merecemos, que es la gracia de Dios. Es algo que no lo merecemos porque somos pecadores. Somos unos viles pecadores. Pero mira, Dios nos invita, no solo que seamos hombres y mujeres alertas, sino tenemos que, nos da las herramientas precisas, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que de esa manera no vayamos a caer en el error de darle ese libertinaje a lo que hacíamos antes, o perder la estabilidad que tenemos con Cristo Jesús y ¡pum! Vamos a caer. Es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que no nos pase eso. Por eso Pedro nos avisa antemano que día a día tenemos que prepararnos, hermanos. Y mira, a lo mejor tú puedes decirte en tu corazón, bueno, yo gracias a Dios estoy con la palabra del Señor, yo no hago esto malo. Qué bueno, y mira, de verdad que yo te felicito y me inspiras, pero posiblemente hay algo en tu corazón que necesitas arreglar. Hay algo que necesitas arreglar y ahorita es el tiempo, hermano, que tienes que arreglar. ¿Con quién? No lo sé, pero si hay algo que tienes que arreglar, hazlo. Es una alerta, es una llama encendida, así mira. ¿Para qué? Para que haya paz en tu corazón. Y cuando hay paz en tu corazón, estás con Jesús. Sin ninguna tachadura, sin ningún problema, sin ninguna barrera. Hay paz en tu corazón cuando estás realmente bien en tu corazón. Ahora, ¿cuál es la invitación que también nos hace Pedro? Más bien, crezcan en la gracia y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Es algo que tenemos que hacer, hermanos. Amigo que nos acompañas, yo te doy gracias. Si leíste este libro, si lo leíste y si no lo has leído, yo te animo a que lo leas, que hagas un examen de toda esa bella y hermosa lectura. Yo sé que viene de la palabra de Dios, de la Biblia, pero hubo personas que se desempeñaron a que tú lo tengas. Y doy gracias a Dios y a las personas que se dieron el tiempo por hacerlo, porque lo hacen con mucho esfuerzo y con mucho amor. Si no lo has leído, hermanito, por tu trabajo o porque no tienes tiempo, date la oportunidad de leerlo todo. Es increíble esta lectura.
te llena de convicción de lo que tenemos que hacer como discípulos, como cristianos, te tiene alerta, te tiene al margen. Yo te invito, hermano, y ya vamos a terminar con esta última diapositiva, pero yo te animo con todo mi corazón. Mira, prácticamente yo ya tengo 30 años y yo cada vez me enamoro de la palabra de Dios. Yo cada vez me enamoro de Dios. Yo trato de cuidar mis hechos, trato de cuidar lo que yo hago. Aún aquí en la casa, trato yo de cuidar mucho, muchas cosas, para darle el mejor ejemplo a mis hijos. Pero sobre todo, quiero estar en paz con Cristo Jesús. Yo quiero estar en mi paz con todo el mundo, quiero estar en paz. Yo hasta ahorita, que yo sepa que tengo algo con un hermano, no, no creo, no lo tengo. Pero lo que sí te puedo decir es que yo soy en paz con Cristo Jesús. Y yo te hago esa invitación, hermano, porque de esa manera, Dios está cuidando tu corazón. Vamos a la última diapositiva, canalito. Estas son las preguntas de reflexión. Esas son las preguntas de reflexión. Son preguntas que están aquí en el librito y las podemos analizar de manera